días, saludos a todos. Gracias por su paciencia, por esperarme a hacer más videos. Se me descompuso mi ordenador y bueno, he estado demasiado ocupado, no podía componerlo, aunque yo sé arreglarlos, pero pues también por lo económico, ¿no? Pero bien, vamos a continuar con la lectura de libros, temas con el Engoa, la historia de Iberia, ¿no? Esta historia pues es una historia que no está autorizada por la oficialidad, ¿no? Entonces es una versión alterna, ¿no? No es la que todo el mundo debe de conocer. Así que, pues nosotros sabemos de dónde procede. Esta información viene del libro de los Bere. Y entonces hay que leer un poco del libro de los Bere, ¿no? O mucho, ¿no? Porque tiene demasiado conocimiento y voces del lengua, del idioma primero, ¿sí? Que su hijo Daniel, se llama el señor Daniel, su seudónimo, digamos, es Ser Daniel, ¿no? Y bajo ese nombre, pues publica sus libros, ¿no? Y él ha encontrado muchas voces similares en muchos idiomas. Él ha demostrado eh, en sus diccionarios, en sus libros, ¿sí? que todos los idiomas están originados de una lengua común que es el lengua, ¿sí? Cosa que investigó para poder probar las teorías de su hacedor, Alexander Eleazar, y se dio cuenta que tiene razón, porque en chino, en idiomas africanos, en idiomas hasta de Australia, en Latinoamérica, todas las voces de todos los idiomas son muy parecidas en el origen, ¿sí? Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la lengua de la voz G o GE, ¿sí? Que se pronuncia G como si fuera J, pero en realidad era G, ¿sí? O en Cataluña le pronuncian Y, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Las pronunciaciones han cambiado un poco, pero aquí vamos a ver cómo ha cambiado, ¿sí? Habla en la página 32 del Argi Andigure, que es la gran luz nuestra. En esta, en esta obra dice, respecto el origen de la palabra gen, Gen, utilizada en tiempos antiguos y en Roma como la expresión gentogata, se los voy a poner ahí abajo, que significa gente con toga. Comentar que de la raíz de G y las variaciones de gen y ger, GER, existen formaciones de palabras que con el paso de los siglos han cambiado. Lo que se explica hoy en día de su origen no es exacto, igual que en la mayoría de las etimologías concebidas a causa del desconocimiento de la historia. Las consonantes o vocales añadidas forman entonces otro significado, variando de la raíz principal y que ha originado confusiones extraordinarias por la mala interpretación del llamado griego, por ejemplo, y del latín. Palabras como gerión, todo lo que se explica de los antecedentes del latín gérula o el clásico gerulus o gerulus, gerulus, árabe, arpa o arba se pronuncia, y otras lenguas como gerla, gerna, ¿no? Jarle, gerle o yerle, guerra o yerra más bien, ¿sí? Que es la jarra, ¿no? En catalán, etcétera, proceden de GE. Además, el concepto aceptado de guerro en catalán, que sería hierro, es un derivado de un arabismo, guerra, y que este pudiera nacer de una derivación románica de berro o berra, es un error más a añadir a la gran lista de errores.
Por ejemplo, guerro o hierro más bien en catalán es mucho más antiguo, pero todas las variaciones parten de GE, o sea, G, y el original fue pronunciado Y, como en el catalán actual. Es decir, no hay que irse a lenguas lejanas en el tiempo y en la distancia. Germania, o más bien Germania en español, ¿no? Germania, o si se quiere, Germany, o Germany, nunca fue utilizada ni por ellos mismos, obviamente, ni por los romanos, puesto que fueron propiamente ellos que perfectamente a sabiendas que eran, digamos, celtas o galos, y siendo esto último también un error, fueron calificados o llamados por la similitud de sus costumbres y regímenes Germani, es decir, hermanos de los celtas, o sea, hermanos entre comillas de los celtas, a los que los romanos payos les fue bien imponer este término, de forma que se inventaron de repente otra raza y otro pueblo, confundiendo más todavía, si es posible, la historia y la extensión original de los pueblos bere. Si esto se pone en duda, no hace falta más que leer a Estrabón, que lo explica con toda claridad. Estrabón fue un historiador, geógrafo griego, entre comillas, ¿no? Nos damos cuenta entonces que Germania es lo mismo que Germa en catalán, o más bien Yerma, ¿no? En catalán. Y aquí ya tenemos un pequeño problema para la evolución de las lenguas consensuadas, puesto que en griego, Herma, sin H, sin G, Herma o Hermaión, es el mismo sin la G, y es inseminación. Es decir, el catalán yerma, entre paréntesis germen, es principio, origen, semilla, engendrar. Entonces resulta que hermano en castellano, y al que se le añadió una H sustitutoria de la G, se encuentra mucho más próxima del griego que del catalán. No se tiene que confundir, como otros proponen, que ger proviene de ger con u. Este último es frontera en tensión, guer o ger, ¿verdad? La frontera pues, sería la gue, ¿no? Y la r es acción, o sea, como la gue es el río, era el río, entonces si está en acción la frontera, que es el río, está en tensión, ¿no? Por eso él dice, es frontera en tensión. La raíz ge, ge, o ye, como dice que en un principio se pronunciaba, se refiere o se ha referido en tiempos antiguos a los bere. Génesis significa la creación de la gen, nacimiento. La variación consonántica o vocálica ha dado lugar a ingen, que es genio, geni, y se refería al cerebro e inteligencia, persona, alma. Gen, gen, significa nuestro genio. La n es nuestro, ¿no? O sea, propiedad nuestra. Entonces, por eso es genio nuestro, gen. Significa nuestro genio o nuestra gente, entre paréntesis raza. La explicación de por qué existe guerra o guerra, que actualmente significa recipiente por agua, o sea, como jarra, ¿no? De hecho significa jarra, ¿no? En catalán. Se encuentra la explicación de por qué existe guerra, que actualmente significa recipiente por agua, se encuentra en multitud de estatuas repartidas por todo el mundo.
Ya en época tardía, y al redefinir muchas palabras del griego, surgieron palabras como hidrógeno, que entre paréntesis es un generador de agua, ¿sí? Que dicen que proviene de hidria, con H y Y, ¿no? Y es un vaso de cerámica de bronce usado antiguamente por los pueblos del Mediterráneo para contener agua. O sea, como un vaso, una jarra, ¿no? Es lo mismo. Pero la idea de hidria es la del portador de la jarra, la que ofrece la inseminación, la engendración, es decir, el principio o la semilla, siendo así que no ofrece agua ni nada parecido, sino que es un símbolo de la concepción primera. Aquí hay una nota. Además, es probable en realidad que hidria proviniera de udare, de donde luego sobrevino odre, llamando así el continente por el contenido. O sea, confundiendo lo que era el vaso por el agua. Se confundió, puesto que en los epigramas antiguos la Y era una U, ¿sí? Por eso se escribe con Y, ¿no? Pero se diría U, la Y. Volviendo a la jarra de las estatuas, no solo de Iberia, sino de las descripciones en India, China, América, de la gran diosa del cielo, se refería a la concepción primera, al famoso frasco hermético o el huevo de Dios, de donde se creó a Jesús, dando origen a las generaciones. Sí, ese es el huevo contenedor, ¿no? El huevo de María, ¿no? En donde tenía el gen de Dios B. Entonces aquí hay una nota, número 17, dice, llegó a esta tierra en un huevo traído con mucho amor por las tres churides, que aquí recibieron las denominaciones de María, Marta y Margorite. Tras el asesinato de María, madre de Jesús, Dios Jaungoico aniquiló gran parte de la humanidad de entonces. Acto seguido aconteció el diluvio, el cual inundó de agua todas las tierras bajas de este globo. Dios Jaungoico dio el consejo, o Nue, a los blancos de refugiarse en grutas situadas a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Luego, las regiones de la Elie se tornaron frías súbitamente. Tuvieron que refugiarse en grutas, ¿verdad? Muchos para salvarse. Sé que además de las inundaciones había peligros en el aire también, ¿no? Al aire libre, ¿no? Bueno, aquí retomo en el texto, hay otras palabras que tienen que ver con la sílaba GE o G, ¿verdad? O G, ¿no? Y tampoco deja indiferente el término origen o urigen con U, compuesto de gen y de uri, urigen. Origen, que es también viene de Uri, ¿no? Es como, me imagino como Orión, ¿sí? Que probablemente es Urión, ¿no? También se refiere a veces como Urión, ¿no? Espero no confundirlo, pero me parece que es el mismo globo. Así, después de la partida de Dardanos, del asesinato de Irumaluz y pasados los años de la muerte de su esposa Julia, y en el futuro un romano de la gen Julia, GN Julia, general jefe de los ejércitos romanos Bere, y después Caesar o Caesar de Roma, el César, que era Julio César o Julius César, volverá a Iberia para destruir la capital del imperio Payén. Y luego aquí hay una nota, ese Julio César es un descendiente de Caesar Julius o Caesar Julius, formará la dinastía de los Romanov, ¿sí? Un descendiente de Julio César es el que formará la dinastía de los Romanov.
¿sí? De aquí es de esta información de donde sacan algunos youtubers, sobre todo creo que uno de Perú, ¿sí? Que él, según dijo, de dónde era Julio César, más bien de dónde venían los Romanov, ¿sí? Pero no dicen de dónde lo leen, ¿sí? Este libro, este libro ya tiene sus años, ¿sí? Y él ha hecho, ese youtuber ha hecho videos con este libro que fue editado en el 2020, ¿sí? Entonces, de aquí es de donde sacan esta información, pero no la dicen. Hay que decir la fuente, ¿sí? No es, no es lícito, ¿no? No es lícito. Yo tengo la autorización de Ser Daniel, yo me comuniqué con él, le pedí su autorización y él me puso las condiciones bajo las cuales yo podía compartir la información de sus libros, ¿sí? Y no es difícil, solo hay que hablar, ¿no? Y pedirle permiso, si él lo autoriza, pues adelante, ¿no? Pero no es, no es lícito simplemente nada más agarrar y cortar y pegar y listo, ¿no? O sea, hay que nombrar las fuentes, ¿no? Bueno, dice, hoy la historia oficial se ha inventado un acontecimiento extravagante, emplazándolo en una época mucho más reciente para que encaje con su cronología a corto plazo. La historia de Romeo y Julieta tal vez, o el origen de Roma, ¿no? Que no queda claro, pero sobre todo pues también de Julio César, ¿no? Lo confunden como un romano, como si fuera del Imperio Romano. En realidad Julio César no fue de ningún imperio, él fue era un reino bere, ¿sí? No era un imperio como tal, ¿no? Sino que era un gobierno bere, ¿sí? Bueno, entonces no voy a hacer el video tan largo. Voy a hacer más videos, así como voy a tratar de hacerlos un poco más cortos, ¿sí? Y sobre los temas actuales de lo que está sucediendo allí en Europa, en Oriente Medio, donde hay muchas tensiones de gobiernos, de militares. No se sabe qué está sucediendo, está muy movido, ¿sí? Y no es para menos, ¿no? Así estaba escrito que iba a estar en el tiempo del final, ¿no? Y Eleazar también nos advertía de que el gobierno, o sea, el Estado, es un monstruo y va a caer por su propio peso, y que además va a haber muchos desastres naturales, ¿no? Como ya vimos en varios lugares de Europa, sobre todo en Valencia, ¿no? Y también nos advertía de terremotos y de cosas que pueden suceder con el clima, ¿no? Como fríos muy tremendos de un día para otro, o sequías, calores, golpes de calor muy, muy fuertes, y que pueden seguir sucediéndose mucho más crudos, ¿no? Terremotos, bueno, ya dije, pero pues bueno, hay que estar al pendiente, ¿sí? Y pues hay que leer el libro de los Bere, hay que estudiar Lelengoa, hay que pues encontrar lo más que podamos de información, sí, pero sobre todo pues descubrir quién es él, sí, descubrirlo para poder estar a tiempo, y pues si él quiere que nos dé una segunda vida, ¿no? Eh, y hasta si él quiere, si él tiene la voluntad de salvarnos, nos va a salvar, ¿sí? Eh, Todo está escrito ya, pero hay que encomendarnos a él. Él puede ayudar a quien él quiera, ¿no? Y perder a quien él quiera. Bueno, cuídense mucho. Amén Negui Salún. Goraldu Goyan Bego. El verdadero poder es el poder final. Alabada sea la gloria de Dios B.